¿Alguna vez imaginaste que un simple encuentro en la calle podría desatar algo tan inesperado? Lo que parecía ser un día común se transformó en una confrontación cargada de tensión. La historia que estás a punto de escuchar no es sobre un crimen, ni sobre un malentendido inocente. Es algo mucho más profundo. Un choque de egos, prejuicios y la lucha por la dignidad. Lo que pasó entre esta mujer blanca y un oficial negro, en pleno centro de la ciudad, es una de esas situaciones que te hará pensar dos veces sobre la manera en que vemos a los demás. Antes de continuar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Si te interesan historias que desafían expectativas, que te mantienen al borde de la silla, este es el lugar para ti. No solo contaré historias, quiero que reflexiones sobre ellas. No dejes de ser parte de esta comunidad. Ahora, vamos a regresar a ese día. Una mujer blanca, con una postura segura, casi arrogante, se encuentra caminando por una estación de policía. No se le veía alterada ni nerviosa, pero sí algo molesta, como si esperara que todo el mundo a su alrededor le prestara atención. Lo que nadie sabía es que esa mujer tan confiada iba a protagonizar una escena que haría que todos los presentes se sintieran incómodos. Y no era lo que esperaban. Nadie imaginó que el choque se daría con un oficial de policía negro. Era un enfrentamiento que se cocinaba desde hace mucho tiempo, aunque nadie lo sabía. La provocación estaba a punto de suceder. El oficial, negro con años de experiencia, estaba en su turno, con la mirada firme y decidida. Había visto situaciones difíciles antes, pero nada como esto. El ambiente en la estación se sentía pesado, y la mujer parecía estar esperando el momento adecuado para lanzarse con sus comentarios. Ella, que en su vida nunca había tenido que enfrentar la verdadera discriminación, estaba a punto de derramar su veneno sobre alguien que, por el simple hecho de su color de piel, pensó que era inferior. Pero lo que no sabía era que esa actitud sería respondida con algo que no esperaba: respeto y firmeza. Lo primero que dijo la mujer fue un comentario despectivo, con una sonrisa irónica y un tono que, aunque no era elevado, estaba lleno de deschamarse. El oficial, un hombre alto y de mirada tranquila, se encontraba de pie, esperando que los transeúntes terminaran con sus trámites. Siempre tan profesional, con años de servicio que le otorgaban una calma inquebrantable. Era evidente que no era su primer día, ni su primer roce con situaciones tensas. Sin embargo, el escenario que se presentaba ante él esa tarde no tenía comparación. En su rostro no se veía ni una pizca de miedo, pero había algo en sus ojos que delataba un cansancio profundo, un agotamiento silencioso por las constantes pruebas que la vida le ponía debido a su raza. Con la mujer acercándose, el oficial la observó de reojo, reconociendo que algo no estaba bien. No era un hecho aislado que alguien viniera a quejarse por trivialidades, pero la actitud de ella le indicaba que esta no sería una interacción común. Había un tono de superioridad, una especie de desconcierto por el hecho de que alguien, como él, estuviera en una posición de autoridad. Tal vez pensó que, por ser negro, él no tendría la capacidad o la dignidad de manejar una situación de esa magnitud. Era algo que, aunque predecible, siempre dolía. La mujer llegó hasta él. Su rostro irradia impaciencia y, aunque su cuerpo estaba erguido, parecía que caminaba con la seguridad de quien sabe que la atención está puesta en ella. ¿Estás de servicio?, le preguntó con una sonrisa condescendiente, como si no tuviera dudas de que él, un hombre negro, pudiera estar ocupado en algo más allá de lo que ella consideraba su trabajo. El oficial, con su voz grave pero calmada, asintió, y le dijo que la escuchaba. Ella, sin esperar respuesta, comenzó a lanzar sus quejas. Su tono de voz subía, se volvía cada vez más despreciativo. ¿Cómo puede ser que tú estés aquí supervisando algo? ¿No tienes algo más importante que hacer? La mujer no esperaba una respuesta inmediata. Simplemente, parecía hablar por hablar, como si el hecho de que el oficial estuviera allí estuviera fuera de lugar para ella. El rostro del oficial, siempre impasible, mostraba una leve mueca de incomodidad, pero sus años de experiencia lo mantenían firme. «Estoy aquí para ayudarle, señora. Si me permite,
¿Cuál es el problema? Respondió con un tono de voz controlado. Fue entonces cuando la mujer, al no recibir la reacción que deseaba, decidió intensificar su ataque. ¿Sabes qué? Me da asco ver a alguien como tú tomando decisiones por los demás. Debes ser un inútil. No me sorprendería que estuves aquí, solo porque nadie más te quiere en otro lugar. Soltó con una arrogancia que parecía no tener límites. El oficial, sin perder la compostura, dio un paso atrás y la miró fijamente. Soy policía, señora, porque he dedicado mi vida a ello, sin importar mi raza o cualquier otra cosa. Mi trabajo no está determinado por lo que piense usted, respondió, dejando claro que no iba a tolerar ningún tipo de insulto. La mujer lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Para ella, un comentario como ese era casi una provocación. Nunca había escuchado a alguien que, a pesar de la discriminación, se mantuviera firme en su lugar. ¿Cómo alguien como él podría responder de esa manera? Pero lo que ella no sabía es que el oficial estaba acostumbrado a enfrentarse a comentarios como ese, y en su interior, una chispa de rabia contenida comenzaba a encenderse. No era solo por él, sino por todas las veces que su comunidad había sido juzgada de esa manera. A medida que la mujer continuaba lanzando palabras hirientes, el oficial sentía que la situación comenzaba a desbordarse. Había algo en ella que no solo lo desafiaba a él, sino a todo lo que representaba, y en ese instante, él supo que no podía dejar que esa actitud se quedara sin respuesta. El trabajo de un policía no era solo servir y proteger, también era educar, cuando fuera necesario, sobre lo que era correcto y justo. Sin perder su postura, el oficial fijó la mirada en la mujer y le dijo, «Lo que usted acaba de decir no tiene cabida en esta estación. Aquí, todos somos iguales. No importa lo que pensemos unos de otros. Lo que importa es el respeto». La mujer, sorprendida por la firmeza del oficial, no pudo contener una risa burlona. Estaba acostumbrada a obtener lo que quería, a intimidar a quienes consideraba inferiores. Pero algo en la postura del oficial la hizo dudar por un momento. Sus palabras, aunque calmadas, estaban cargadas de una fuerza que le dejaba claro que no iba a ceder. Por primera vez, ella se sintió impotente, pero lejos de retractarse, su frustración la llevó a un último ataque. Con un suspiro pesado, la mujer soltó una frase final. «No importa lo que digas, al final siempre serás uno de esos inferiores». La atmósfera se volvió aún más tensa. La multitud que se había reunido alrededor comenzó a murmurar. Algunos ya tomaban partido por el oficial, pero el oficial ahora más que nunca mantenía su compostura. En su mente todo esto era más que una confrontación personal. Era una batalla por la dignidad de todos los que, como él, luchaban contra los prejuicios a diario. Este no era un simple enfrentamiento. Era la oportunidad de marcar la diferencia. El silencio que siguió a las palabras de la mujer fue casi palpable. La multitud que había comenzado a observar la escena se hallaba ahora completamente dividida. Algunos se habían alejado, incómodos con el desbordamiento de la tensión, mientras que otros observaban con atención, esperando ver cómo el oficial manejaría la situación. El oficial negro, con sus años de experiencia, sabía que este momento era crucial. Si perdía la calma, todo lo que había trabajado por lograr, todo lo que representaba, podría desmoronarse ante los ojos de todos los presentes. No se trataba solo de él, sino de cada persona que alguna vez había sido vista como inferior, por el color de su piel. Mientras tanto, la mujer continuaba de pie, desafiante, con una expresión de superioridad que se había intensificado al ver que el oficial no cedía. El viento soplaba ligeramente moviendo las hojas caídas de los árboles cercanos, pero para los dos, el mundo exterior parecía haberse desvanecido. Todo lo que importaba ahora era ese enfrentamiento, ese choque de voluntades que se estaba llevando a cabo en pleno espacio público. La mujer no podía creer que un hombre como él no solo la desafiara, sino que la mirara con tal firmeza. Y, en un instante algo en ella cambió. El resentimiento y la frustración que había estado acumulando
la llevaron a actuar de una manera aún más desafiante. ¿No te das cuenta de que no tienes autoridad aquí?, le lanzó la mujer, con una sonrisa que ya no parecía tan confiada. El oficial, por primera vez, rompió el silencio, pero lo hizo con calma. Mi autoridad no depende de tu aceptación, señora. Yo soy quien tiene el deber de velar por el orden, no tú. Con esas palabras, el oficial no solo defendía su puesto de trabajo, sino también algo mucho más profundo, su derecho a ser respetado como persona. La mujer lo miró con desdén, pero por un momento algo en su interior hizo que sus palabras se atenuaran, aunque no quería admitirlo. El oficial dio un paso atrás, como si estuviera evaluando la situación, pero lo que realmente estaba haciendo era medir las posibles consecuencias de sus siguientes palabras. No quería hacer que la mujer perdiera la compostura aún más, pero tampoco podía dejar que su actitud siguiera siendo tolerada. El paso que dio fue deliberado. Era un movimiento calculado para indicar que no iba a ceder en ningún momento, pero sin confrontarla abiertamente. Quería que la mujer comprendiera que, al igual que ella, él tenía límites, pero que esos límites no serían alcanzados por su actitud. La mujer, ahora más incómoda que antes, intentó dar un paso hacia el oficial, buscando de alguna manera tomar control de la situación. Sin embargo, el oficial no se movió ni un centímetro. Su postura era firme, como si estuviera parado sobre terreno sólido, aunque en su interior, la rabia que sentía comenzaba a despertar con más fuerza. No solo estaba luchando contra la mujer, sino contra todo un sistema que había permitido que personas como ella, sin entender la realidad de quienes les rodean, pudieran ejercer esa clase de poder sobre los demás. Esto no es solo sobre ti y yo, dijo el oficial, ahora con voz más baja pero cargada de significado. Es sobre todo lo que representamos, y no voy a permitir que tu desprecio por mi raza me haga sentir menos que nadie. No lo permitiré. La mujer lo miró fijamente, sus ojos enrojecidos por la ira, pero también por la sorpresa. No había esperado esa respuesta. En su mente, la idea de que él pudiera hablarle con tal seguridad no encajaba con su imagen preconcebida del oficial. Ella había visto en él un subordinado, alguien que debía someterse a su voluntad, pero ahora, al darse cuenta de que no iba a ser así, algo en ella comenzó a tambalear. El oficial no estaba buscando imponer su poder, sino simplemente afirmar su existencia. Sabía que su respuesta no cambiaría la mente de la mujer en ese momento, pero cada palabra que decía estaba impregnada de una lección que ella sin saberlo necesitaba escuchar. La mujer, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse vulnerable. Algo dentro de ella comenzó a quebrarse. No era solo una cuestión de orgullo, sino de la comprensión, aunque tardía, de que no todos iban a ceder a su visión del mundo. En medio del silencio que siguió, el oficial respiró profundamente, sin apartar la mirada de la mujer. El poder de sus palabras no era solo un acto de resistencia, sino una invitación a que la mujer reflexionara sobre sus prejuicios. Pero algo que él no esperaba ocurrió. La mujer, en lugar de continuar con su ataque, retrocedió un paso. Miró al oficial una vez más, con una mirada que ahora no parecía tan segura. En sus ojos había un leve resquicio de duda, algo que se podía interpretar como el comienzo de una transformación, o al menos, el primer indicio de que algo dentro de ella había cambiado. La gente que los rodeaba, que había estado observando desde el principio, comenzó a murmurar entre ellos, sorprendidos por la manera en que el oficial había manejado la situación. Algunos se acercaron para escuchar más de cerca, mientras que otros ya se alejaban, aliviados de que la confrontación no hubiera escalado. Los murmullos en la multitud eran ahora más variados, algunos de ellos llenos de respeto hacia el oficial, mientras que otros continuaban en una postura neutral, sin saber qué pensar. La mujer, que había comenzado esta confrontación creyendo que tendría el control, ahora se encontraba desconcertada. El ambiente era denso, pero la calma del oficial comenzaba a reinar nuevamente.
La mujer, que antes se había sentido empoderada por su racismo y superioridad, comenzó a darse cuenta de que había algo mucho más grande en juego. El encuentro había dejado claro que el respeto mutuo, y no la humillación, era la verdadera base para cualquier interacción humana. La pregunta ahora era si ella sería capaz de reconocer lo que acababa de suceder, o si seguiría ignorando la lección que la vida le había brindado de manera tan clara. Con cada paso que daba la mujer, al retroceder el oficial sentía que la victoria no era suya, sino de la humanidad. Había logrado, de alguna manera, no solo defender su honor, sino también devolverle a la mujer, aunque fuera por un breve momento, la oportunidad de cuestionarse a sí misma. Y aunque la mujer aún no lo supiera, el mayor reto para ella recién comenzaba. La respuesta del oficial había sido solo un capítulo más en esta historia, pero el impacto de ese momento quedaría en sus mentes por mucho más tiempo. La mujer no podía creer lo que acababa de ocurrir. Por un momento, había sentido que tenía el control total de la situación, que sus palabras, tan llenas de desprecio, habían logrado desestabilizar al oficial. Sin embargo, ahora algo en su interior comenzaba a tambalear. La seguridad que había tenido al principio se disolvió rápidamente, y en su lugar nació una incomodidad que nunca había experimentado. Miró al oficial una vez más, pero esta vez sus ojos no tenían esa mirada altiva que había mostrado anteriormente. Ahora había algo diferente, algo que ella no podía entender. El oficial no se movió ni un centímetro. Su presencia seguía siendo imponente, pero en su interior, aunque mantenía una calma exterior, había una sensación que no podía negar. Algo había cambiado en la dinámica. Sabía que no había ganado una batalla, pero sí había plantado una semilla en la mente de esa mujer. Algo que posiblemente crecería con el tiempo. No se trataba de venganza. No se trataba de derrotar a la otra persona. Se trataba de mostrarle que, a pesar de su arrogancia, a pesar de su percepción de superioridad, él no era inferior a nadie. Y eso, a su manera, era una victoria. Sin embargo, la mujer no estaba dispuesta a admitir que había perdido. En su mente, todavía luchaba por recuperar el control, por reafirmar su poder. En un intento de continuar con su postura, dio un paso hacia él, pero esta vez su movimiento fue más vacilante. No era la misma mujer que había comenzado a hablar con tanta agresividad. El oficial, al percatarse de esto, decidió dar un paso atrás, como si se estuviera alejando de una situación que ya no quería alimentar. Sin embargo, el espacio entre ellos no era solo físico. Ahora, había una distancia emocional que era mucho más profunda. La mujer se detuvo en seco con los ojos fijos en el oficial. Su respiración se había vuelto más pesada, pero no por la ira, sino por una extraña sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Aquel hombre, al que inicialmente había considerado inferior, ahora se había convertido en un reflejo de lo que ella misma temía, la fuerza de alguien que no se dejaba someter, que no cedía ante el racismo ni ante el desprecio. Por un momento sus propios prejuicios parecían volverse en su contra. Era como si estuviera viendo un espejo que le devolvía una imagen que no quería aceptar. La multitud, que seguía observando en silencio, comenzó a moverse lentamente. Algunos murmuraban entre sí, sorprendidos por el giro inesperado en los acontecimientos. Otros se acercaban al oficial con respeto, con una nueva mirada en sus ojos. Lo que había comenzado como una confrontación entre una mujer y un policía, se había convertido en algo mucho más grande. Había algo en el aire, algo que le daba un nuevo sentido a lo que hasta entonces había sido una interacción aparentemente simple. La gente ya no veía solo a un oficial y una mujer, sino a un enfrentamiento de ideas, de valores y de concepciones sobre el poder y la igualdad. Mientras tanto, el oficial, aunque consciente de la tensión que seguía flotando en el ambiente, mantenía su postura. No iba a ceder. No solo por su trabajo, sino por algo más profundo. Sabía que este momento sería recordado por muchos, pero también entendía que su impacto no iba a ser inmediato. La mujer, en su resistencia, había quedado atrapada en un dilema interno. Por un lado,
No quería admitir que estaba equivocada. Por otro, algo dentro de ella comenzaba a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. El silencio entre ellos volvió a instaurarse. La mujer, ahora más tranquila, observaba al oficial sin saber qué decir. Había perdido la confianza en su propia voz, en sus propios argumentos. La arrogancia que la había caracterizado se había desvanecido, y la duda, por primera vez en 1900, mucho tiempo, se instalaba en su mente. No sabía cómo reaccionar ante esa situación. Estaba acostumbrada a que las personas se sometieran a su voluntad, a que se rindieran ante sus palabras cargadas de odio. Pero este hombre, este oficial, negro, no lo había hecho, y eso la desconcertaba. ¿Tú realmente crees que somos diferentes?, preguntó ella finalmente, con una voz que ya no era tan segura. El oficial la miró, pero no respondió de inmediato. La pregunta era compleja, pero al mismo tiempo simple. Sabía que no se trataba de una pregunta sobre raza, sino sobre poder, sobre cómo la sociedad veía a las personas como él. Por un momento se permitió pensar en su respuesta, no solo como un oficial, sino como un ser humano que había vivido toda su vida enfrentándose a prejuicios y barreras invisibles que otros ni siquiera notaban. Sabía que su respuesta podría ser la que cambiara la conversación, pero también sabía que no podía esperar que la mujer comprendiera de inmediato. Nosotros no somos diferentes, señora. Solo tenemos diferentes experiencias, y esas experiencias nos han dado una visión distinta del mundo. Pero eso no nos hace menos humanos, y eso no te hace más que nadie, dijo finalmente. Sus palabras resonaron en el aire, simples pero profundas. La mujer no sabía qué responder. Había sido golpeada por la verdad de una manera que no esperaba. Había llegado a este lugar con la idea de que podía humillar al oficial, de que podía seguir con su vida sin que nada cambiara. Pero ahora todo estaba dando un giro inesperado. Mientras tanto, el oficial no esperaba que las cosas cambiaran de inmediato. Sabía que la transformación, si llegaba a ocurrir, tomaría tiempo. Pero había dado el primer paso. Había puesto en duda las creencias de la mujer, algo que ella no podría olvidar fácilmente. Aunque su orgullo se lo negara, algo dentro de ella comenzaría a cuestionar lo que había aprendido hasta ahora. A veces, un solo momento es suficiente para iniciar un cambio profundo, incluso cuando no lo vemos en el instante. La mujer, aún quieta, comenzó a darse cuenta de que el poder que creía tener sobre los demás no era absoluto, y aunque no sabía si iba a cambiar de inmediato, algo en su actitud había comenzado a transformarse. El oficial, por su parte, se preparaba para lo que vendría después, sabiendo que aún quedaba mucho por resolver, pero confiando en que, al menos por hoy, había dado una lección que valía la pena. La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para observar lo que sucedía entre la mujer y el oficial. Mientras la multitud, aún en silencio, continuaba observando, el ambiente parecía volverse cada vez más denso. El sol, que antes brillaba con fuerza, ahora se ocultaba parcialmente tras las nubes, como si el cielo también quisiera dar espacio a esta confrontación silenciosa. Los murmullos de los presentes, hasta ese momento contenidos, comenzaron a convertirse en ecos suaves que se mezclaban con el viento. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo, se había transformado en algo mucho más grande, mucho más significativo. La mujer que había comenzado tan segura de sí misma, ya no podía sostener su postura. Había sido confrontada con algo que no había anticipado, su propio ego. La idea de que sus creencias estaban siendo puestas en duda por un hombre que, según ella, no era más que un simple oficial de policía, la desconcertaba. En su mente, las piezas comenzaban a encajar de una manera que no esperaba. Por primera vez, sentía una especie de vulnerabilidad que la obligaba a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre el mundo. Su mirada ya no era de desafío, sino de incertidumbre. Había llegado allí pensando que podría controlar todo, pero ahora el control se le escapaba entre los dedos.
El oficial, por su parte, se mantenía firme, pero había algo en su interior que comenzaba a transformarse también. No era solo el hecho de haber desafiado a la mujer, sino la comprensión de que, en ese momento, había tocado algo profundo en ella. Sabía que las palabras podían ser poderosas, pero también entendía que a veces, la mayor victoria no era ganar una discusión, sino dejar que la otra persona reflexionara. En su vida, había aprendido a mantenerse tranquilo en situaciones difíciles, a no dejarse arrastrar por la ira o el desprecio, pero ahora sentía que estaba ganando algo mucho más importante, el respeto que jamás había sido dado. La mujer, al observar la calma del oficial, comenzó a sentirse más inquieta. Lo que había visto como debilidad al principio, ahora se mostraba como una fortaleza silenciosa. Esa actitud, esa resistencia ante sus provocaciones, era algo que no podía ignorar. En su vida siempre había creído que la gente como ella, con poder, con autoridad, tenía la última palabra. Pero el oficial estaba demostrando lo contrario. Aquel hombre, a quien ella había considerado inferior, había dado una lección de dignidad que no podía quitarse de la cabeza. Se sentía desbordada por sus propios pensamientos, como si un torrente de emociones la estuviera arrastrando sin que pudiera controlarlo. En ese momento, un extraño silencio cayó entre ambos. Las palabras que antes fluían con facilidad entre ellos ahora se sentían pesadas. Ninguno de los dos sabía qué decir, como si las palabras ya no fueran suficientes para expresar lo que realmente estaba sucediendo. El oficial, al ver la expresión de la mujer, sabía que había plantado una semilla. No esperaba que todo cambiara de inmediato, pero había algo en ella que comenzaba a darse cuenta de la complejidad de la situación. El racismo, el prejuicio, la superioridad que ella sentía sobre él, todo eso se estaba desmoronando poco a poco. El mundo no era tan simple como ella había querido creer. Finalmente, la mujer rompió el silencio, pero esta vez su voz sonaba diferente. No era la misma voz altiva y despectiva de antes. Había algo en su tono que reflejaba un cambio, aunque pequeño. Nunca pensé que esto sería tan complicado, dijo con un suspiro, como si hubiera admitido por primera vez que había estado equivocada. El oficial no respondió de inmediato. En su mente, entendió que este era un paso, aunque pequeño, hacia la transformación de la mujer. No era la victoria que él había imaginado, pero sin duda era una señal de que algo había comenzado a cambiar. Es complicado, porque nunca lo habías visto desde este lado, respondió él, con calma, sin afán de imponer sus palabras. Nos enseñan a ver el mundo de una sola manera, pero lo cierto es que todos somos mucho más complejos de lo que creemos. La mujer lo miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus pensamientos seguían chocando entre sí, como piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Aunque no lo quisiera admitir, el oficial tenía razón. Ella había vivido su vida viendo a las personas desde una perspectiva estrecha, una perspectiva que ahora comenzaba a derrumbarse. El ambiente seguía cargado de una extraña energía. La mujer ya no sabía si sentirse humillada, confundida o simplemente derrotada. Había llegado al lugar con una misión clara: demostrar su superioridad. Pero ahora, esa superioridad se desvanecía frente a sus ojos, y lo que quedaba era una sensación de vacío, una sensación que no podía ignorar. El orgullo que había llevado durante tanto tiempo ya no parecía tan firme. Algo había cambiado en ella, aunque aún no comprendiera por qué. La multitud, que seguía observando, comenzaba a reaccionar también. Algunos intercambiaban miradas entre sí, como si intentaran comprender lo que acababa de suceder. Otros, como si estuvieran esperando a ver si la mujer finalmente entendía la lección que se le había dado. El oficial, por su parte, no tenía expectativas sobre lo que ocurriría a continuación. Sabía que su labor no era cambiar a las personas de la noche a la mañana, pero había sembrado una duda, una semilla que podía crecer en el futuro. Y eso, para él, era lo más importante. Mientras tanto, la mujer, aún callada,
Se mantenía, en pie, mirando al oficial con una mezcla de confusión y respeto. Por primera vez en su vida, se encontraba ante alguien que no solo la había desafiado, sino que había logrado que cuestionara todo lo que pensaba saber sobre el mundo. El oficial no era inferior, ella no era superior, y ese entendimiento, aunque difícil de aceptar, comenzaba a calar hondo en su mente. Con el tiempo, el oficial comenzó a caminar lentamente hacia el coche patrullero, como si todo lo que había sucedido no hubiera alterado su día en lo más mínimo. Pero en el fondo, sabía que había cambiado algo en esa mujer, aunque no pudiera verlo aún. En su interior, sentía una satisfacción tranquila. No había luchado por ganar, sino por abrir los ojos de alguien a una verdad que, tarde o temprano, se vería reflejada en sus acciones. La mujer, mientras tanto, seguía parada en el mismo lugar, mirando la escena en silencio, preguntándose si algún día comprendería por completo lo que acababa de suceder. La mujer permaneció de pie, inmóvil, sintiendo el peso de la conversación aún flotando en el aire. Sus pensamientos giraban en círculos, como si su mente intentara aferrarse a una justificación que le permitiera salir de la situación con su orgullo intacto. Pero cuanto más intentaba encontrar una respuesta, más se daba cuenta de que no la había. Había pasado toda su vida creyéndose por encima de ciertos tipos de personas, y ahora, en un solo encuentro, esa certeza se desmoronaba ante sus ojos. No podía evitar preguntarse, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo se había convencido de que su valor como persona era mayor que el de los demás solo por su color de piel? El oficial, sin embargo, ya no estaba prestando atención a su reacción. Había aprendido hacía mucho tiempo que algunas personas no cambiaban de inmediato. La vida no funcionaba como en las películas, donde un solo momento de revelación transformaba a alguien de la noche a la mañana. No, el cambio real era lento, doloroso y lleno de resistencia. Él sabía que la mujer podría elegir seguir como siempre, aferrándose a sus creencias o tal vez, solo tal vez, empezaría a cuestionarse a sí misma, y ese pequeño cuestionamiento, aunque fuera mínimo, era la grieta que podía abrir la puerta a una transformación más profunda. El murmullo de la multitud había disminuido, pero aún quedaban personas observando desde la distancia. Algunos cruzaban miradas de complicidad, otros de indignación. Un par de jóvenes grababan discretamente con sus teléfonos, sabiendo que aquella escena tenía el potencial de volverse viral. En la era de las redes sociales, nada quedaba en el olvido, y este enfrentamiento no sería la excepción. Pero la mujer no pensaba en eso. En su mente, solo existía la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía control sobre la narrativa, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. El peso de la realidad la golpeó de lleno cuando intentó abrir la boca para decir algo, pero las palabras simplemente no salieron. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía justificar lo que había hecho, sin que sonara como una excusa vacía? Miró al oficial una vez más, esperando ver en su rostro algún signo de enojo, de resentimiento, algo que le permitiera reafirmar la imagen que tenía de él. Pero todo lo que encontró fue calma. No había odio en su mirada, no había desprecio, solo había una paciencia inexplicable, como si ya hubiera vivido este tipo de situaciones demasiadas veces antes. Ese pensamiento la hizo sentir una punzada de incomodidad, porque significaba que esto no era un evento aislado, que aquel oficial, y otros como él, tenían que lidiar con esto constantemente, que su actitud no era la excepción, sino la norma, y aunque no estaba dispuesta a admitirlo en voz alta, en su interior comenzó a sentir una culpa que nunca antes había experimentado, porque si él estaba acostumbrado a este tipo de cosas, ¿cuántas veces había sucedido sin que ella lo notara? ¿Cuántas veces había sido parte del problema sin siquiera darse cuenta? El oficial suspiró, revisando su reloj como si quisiera dejar en claro que su tiempo era valioso. Había cumplido su deber, había manejado la situación con profesionalismo, y ahora era momento de seguir adelante. Pero justo cuando estaba por dar un paso hacia su patrulla,
La mujer finalmente habló. Su voz no tenía la misma firmeza de antes. Sonaba más suave, más real. ¿Siempre pasa esto?, preguntó en un tono que no era desafiante, sino genuinamente curioso, como si, por primera vez en su vida, realmente quisiera entender. El oficial se detuvo por un momento antes de responder. «Más de lo que imaginas», dijo simplemente. No había dramatismo en sus palabras, solo la simple y dura verdad. Y en ese instante, algo en la expresión de la mujer cambió. No era un cambio completo, no era una transformación instantánea, pero sí una grieta en la pared de arrogancia que había construido a lo largo de los años. No podía seguir negando lo que estaba justo frente a ella. No podía fingir que aquello no existía, porque lo había visto con sus propios ojos. Y una vez que ves la verdad, es imposible hacer que desaparezca. El viento sopló con más fuerza, como si la misma ciudad quisiera marcar el cierre de aquel encuentro. La mujer bajó la mirada por un momento, respiró hondo y, sin decir una palabra más, dio un paso atrás. No pidió disculpas, no intentó justificarse, pero en sus ojos había algo distinto. El oficial asintió levemente, sin esperar más explicaciones. No necesitaba que ella dijera nada, porque, aunque la batalla no estaba ganada, sabía que algo se había sembrado en su mente, y a veces, eso era suficiente. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, perdiendo interés en lo que ya no era una confrontación abierta. El oficial volvió a su patrulla, mientras la mujer se alejaba en dirección opuesta. Sus pasos eran más lentos de lo normal, como si todavía estuviera procesando lo ocurrido. Tal vez nunca lo admitiría. Tal vez seguiría aferrándose a sus creencias por un tiempo más, pero en el fondo, algo en su interior había cambiado. Y aunque el mundo no cambia de un día para otro, cada pequeña grieta es un paso hacia algo más grande. El oficial se sentó en su patrulla y antes de arrancar, echó una última mirada hacia donde la mujer había estado de pie. No esperaba verla de nuevo, pero sabía que este encuentro quedaría en su memoria por mucho tiempo. Giró la llave en el encendido y dejó que el sonido del motor rompiera el silencio. Había muchas cosas que aún no habían sido dichas, pero el mensaje estaba claro. Y ahora, era el momento de seguir adelante. La patrulla avanzó lentamente por la avenida, mientras el oficial mantenía su mirada fija en el retrovisor. No esperaba verla nuevamente, pero algo en su instinto le hizo comprobar si la mujer seguía allí, observando su partida. Sin embargo, ella ya había desaparecido entre la multitud, como si el peso de aquel encuentro la hubiera empujado a buscar refugio en la sombra de su propia introspección. Mientras conducía, no podía evitar pensar en lo que había sucedido. No era la primera vez que enfrentaba un ataque como aquel, y sabía que no sería la última, pero algo en la forma en que ella lo miró antes de irse le hizo preguntarse si esta vez las cosas serían diferentes. El tráfico se volvía más denso a medida que avanzaba por la ciudad. Las luces de los semáforos parpadeaban con un tono casi hipnótico, y las bocinas de los autos sonaban como una sinfonía caótica que ya se había vuelto parte de su rutina diaria. Revisó su radio, esperando algún nuevo reporte que lo alejara de sus propios pensamientos, pero la línea estaba silenciosa por el momento. Era en esos momentos de calma cuando su mente divagaba, analizando detalles que en el momento habían pasado desapercibidos. ¿Por qué ella reaccionó así? ¿Fue el calor del momento? ¿O había algo más profundo detrás de su comportamiento? Detuvo la patrulla frente a una cafetería de turno nocturno. Sabía que no debía detenerse mucho tiempo, pero un café caliente era justo lo que necesitaba para despejar su cabeza antes de seguir patrullando. Bajó del auto, ajustando su uniforme, y caminó hacia el establecimiento con la seguridad tranquila de alguien acostumbrado a la rutina. Al entrar, el aroma a café recién hecho lo envolvió, y el sonido de la máquina expreso llenó el ambiente con un zumbido familiar. Se acercó al mostrador y pidió un café negro sin azúcar. Mientras esperaba, sintió una mirada fija en él. No tardó en notar que,
En una de las mesas del fondo, un hombre de avanzada edad lo observaba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Vestía una chaqueta de cuero gastada y tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, como si estuviera decidiendo si debía o no hablar. Cuando el oficial recibió su café y se disponía a salir, el anciano finalmente se aclaró la garganta y dijo en un tono pausado: «No todos cambian de inmediato, pero a veces solo hace falta una chispa para encender un fuego». El oficial se detuvo en seco. No había mencionado nada de lo que acababa de ocurrir, pero aquel comentario parecía una respuesta a sus propios pensamientos. Giró lentamente y miró al hombre con cierta sorpresa. «¿Disculpe?», preguntó con una leve sonrisa, intrigado por lo que acababa de escuchar. El anciano esbozó una sonrisa casi imperceptible y señaló el asiento frente a él. «Si tienes unos minutos te contaré una historia», dijo con un tono de voz tranquilo pero firme, como si lo que tenía que decir fuera de vital importancia. Hubo un momento de duda. Sabía que debía volver a la patrulla, que su deber era estar en movimiento y atento a cualquier emergencia. Pero algo en la mirada del hombre le hizo sentir que esta conversación era necesaria. Finalmente, suspiró y se sentó frente a él, dejando su café sobre la mesa. «Lo escucho», dijo apoyando los codos sobre la superficie de madera desgastada. El anciano asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa respuesta, y entrelazó sus dedos con calma antes de hablar. «Yo solía ser como ella», comenzó, y el oficial sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No esperaba esa confesión. «Crecí en un hogar donde se nos enseñaba a ver las diferencias en lugar de las similitudes. Nos alimentaban con miedo, con ideas de superioridad disfrazadas de tradición. Y durante mucho tiempo, nunca cuestioné nada de eso. Hasta que un día, alguien me hizo ver lo equivocado que estaba, no con gritos, ni con violencia, sino con la simple verdad de su existencia». El oficial bebió un sorbo de su café, sin apartar la mirada del anciano. Su voz tenía un peso especial, como si cada palabra estuviera cargada de una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. Lo más difícil no fue aceptar que había vivido engañado, sino admitir que, por años, fui parte del problema, continuó el hombre, con la mirada perdida en sus propios recuerdos. Pero una vez que ves la verdad, ya no puedes deshacerla. Puedes ignorarla, tratar de enterrarla, pero siempre estará ahí, esperando el momento en que decidas enfrentarla. El oficial se quedó en silencio, dejando que las palabras del anciano resonaran en su mente. Tal vez aquella mujer estaba ahora pasando por ese mismo proceso. Tal vez su reacción no era solo el resultado de la arrogancia, sino el choque de una realidad que nunca antes había enfrentado. Se preguntó si, en algún lugar de la ciudad, ella estaría ahora sentada en un café similar, perdida en sus propios pensamientos, cuestionando las cosas por primera vez. El anciano terminó su historia con un suspiro profundo y una sonrisa nostálgica. «No sé si esa mujer cambiará», dijo con un tono de resignación. «Pero lo que sí sé es que le diste algo en qué pensar. Y a veces, eso es lo único que se necesita para empezar». El oficial asintió lentamente, sintiendo que aquellas palabras llevaban más verdad de la que podría haber esperado. Se levantó, estrechó la mano del anciano con respeto y, sin decir mucho más, salió del café con una nueva perspectiva en mente. Mientras la patrulla se alejaba del café, el oficial mantenía su mirada en la carretera, pero su mente seguía anclada en las palabras del anciano. Había algo inquietante en la idea de que el cambio no siempre era inmediato, pero podía comenzar con un solo momento, con una simple interacción. La pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿realmente había dejado una marca en aquella mujer? ¿O sus palabras se perderían en la ira y la arrogancia que ella había demostrado? Tomó una ruta menos transitada, alejándose momentáneamente del bullicio de la ciudad. Las luces de los edificios se reflejaban en el parabrisas de la patrulla, parpadeando con un ritmo hipnótico. Había atendido cientos de casos en su carrera. Había enfrentado situaciones peligrosas, pero lo que más le pesaba
Eran esos encuentros que lo obligaban a mirar la naturaleza humana de cerca, a preguntarse si realmente las personas eran capaces de cambiar. Al detenerse en un semáforo notó su reflejo en el vidrio. Su expresión era seria, pero en el fondo de sus ojos se escondía una tormenta de pensamientos. Recordó la mirada de la mujer antes de irse. Por un breve instante le pareció ver algo más allá de la furia y el desprecio. ¿Había sido miedo? O quizá una duda momentánea, una grieta en la armadura de sus creencias. El sonido del radio interrumpió sus pensamientos. Una llamada de emergencia. Robos en una tienda a pocas calles de allí. Encendió las luces de la patrulla y giró rápidamente en la dirección indicada. La adrenalina tomó el control de su cuerpo mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, pero algo en su interior le decía que aquella noche aún tenía más sorpresas reservadas para él. Al llegar a la escena, vio a un pequeño grupo de personas reunidas frente al establecimiento. Unos empleados discutían con el dueño, mientras un testigo relataba lo sucedido a otro oficial. Bajó del auto y se acercó para evaluar la situación. Fue entonces cuando, en medio del grupo, su mirada se cruzó con unos ojos familiares. No podía creerlo. Allí, de pie junto a los demás, estaba la misma mujer con la que había discutido horas antes. Por un momento ambos quedaron congelados. La sorpresa en su rostro fue evidente. Ya no había soberbia en su mirada, ni la actitud desafiante con la que se había dirigido a él antes. Ahora se veía diferente, más tensa, más incómoda, como si no supiera cómo reaccionar al verlo. De nuevo, el oficial se preguntó qué hacía allí. ¿Era testigo del robo? ¿O simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? Se acercó con cautela, esperando alguna reacción de su parte. Pero para su asombro, ella no intentó ignorarlo ni alejarse. En cambio, inspiró profundamente y por primera vez lo miró sin esa barrera de superioridad que había mostrado antes. «Oficial», comenzó con la voz más controlada de lo que esperaba. «Creo que vi quién lo hizo». Sus palabras lo tomaron por sorpresa. No esperaba que ella estuviera dispuesta a colaborar, mucho menos después de la hostilidad que había demostrado antes. Pero ahí estaba, parada frente a él, con una expresión que parecía debatirse entre la incomodidad y una necesidad genuina de hablar. El oficial asintió, dándole espacio para continuar. Ella tragó saliva y desvió la mirada por un instante, como si aún estuviera procesando lo que iba a decir. Vi a un hombre salir corriendo del lugar. Llevaba una chaqueta oscura y... creo que se metió en un auto gris que estaba estacionado en la esquina. Hablaba rápido, casi como si quisiera deshacerse de las palabras antes de cambiar de opinión. Pero lo más sorprendente era que estaba ayudando. El oficial anotó la información y agradeció con un leve asentimiento. No quería presionarla ni hacerla sentir expuesta, pero su simple acto de dar un paso adelante en esa situación significaba más de lo que ella podía imaginar. Tal vez, sin saberlo, ya había empezado su propio proceso de cambio. Y lo más curioso era que él tenía el presentimiento de que este no sería el último encuentro entre ambos. El oficial tomó nota de la descripción del sospechoso sin apartar la mirada de la mujer. Algo en su actitud había cambiado drásticamente. Ya no era la persona prepotente y despectiva que lo había insultado en la cafetería. Había una tensión en su expresión, pero también algo más, una especie de incertidumbre, como si estuviera en conflicto consigo misma. ¿Qué la había llevado a dar un paso adelante y colaborar con él? ¿Era una simple coincidencia? ¿O realmente comenzaba a ver las cosas desde otra perspectiva? Antes de que pudiera preguntarle algo más, otra patrulla llegó a la escena. 2 oficiales descendieron y comenzaron a hablar con los testigos. La mujer miró alrededor, incómoda, como si temiera ser reconocida por los demás. La frialdad en 1900, su rostro había sido reemplazada por una inquietud que parecía crecer con cada segundo. «Oficial», murmuró inclinándose ligeramente hacia él. «¿Cree que eso servirá para atraparlo?» El policía asintió con calma.
Cualquier detalle puede hacer la diferencia, respondió con profesionalismo. Si el auto todavía está cerca, podemos rastrearlo con las cámaras de seguridad. Ella desvió la mirada y asintió lentamente. Sus manos se entrelazaron frente a su cuerpo, y por primera vez desde que la conoció, parecía estar lidiando con algo que no estaba segura de cómo expresar. Fue entonces cuando él decidió romper el silencio. No esperaba verte aquí, comentó observando su reacción. Ella esbozó una sonrisa tensa, pero no dijo nada de inmediato. Su mirada se perdió en el suelo por un instante antes de responder. Yo tampoco esperaba estar aquí. Su voz sonaba diferente ahora. Menos rígida, menos controlada. Pero vi lo que pasó y, bueno, pensé que era lo correcto. El oficial sintió un peso en esas palabras. Quizás ella no lo admitiría abiertamente, pero estaba claro que algo dentro de ella había cambiado, aunque fuera mínimamente. No era fácil para alguien con una mentalidad como la suya aceptar que podía estar equivocada, aún menos dar un paso en dirección contraria a lo que había defendido con tanto fervor horas antes. Pero ahí estaba, frente a él, eligiendo ser parte de la solución en vez de simplemente criticar y rechazar. Un testigo se acercó para agregar más información sobre el sospechoso, y el oficial tuvo que desviar su atención hacia el procedimiento. Sin embargo, en el rabillo del ojo, vio cómo la mujer aprovechaba el momento para alejarse lentamente. No se despidió ni intentó justificar su partida. Simplemente se giró y comenzó a caminar hacia la otra acera. Algo en su postura le hizo entender que aquella interacción había sido agotadora para ella, que lidiar con su propio conflicto interno la estaba consumiendo más de lo que quería admitir. No la detuvo, no había razón para hacerlo. Pero mientras la veía desaparecer entre los transeúntes, no pudo evitar preguntarse si este encuentro había sido el último. Una parte de él quería creer que, después de todo lo sucedido, ella no podría seguir viendo el mundo exactamente de la misma manera, que de alguna forma, esa noche se convertiría en un punto de inflexión en su vida. El radio de su patrulla emitió un sonido estático antes de que la voz de su compañero interrumpiera sus pensamientos. Tenemos un auto con las características del sospechoso. Lo detuvieron unas cuadras más adelante, informó. El oficial respondió de inmediato, confirmando que iría al lugar. Se despidió de los testigos y regresó a su vehículo con un último vistazo a la calle, donde la mujer había desaparecido. Mientras encendía la sirena y aceleraba en dirección al arresto, se preguntó si alguna vez volvería a verla. No porque quisiera confrontarla o exigirle algo, sino porque tenía la sensación de que esa historia aún no estaba completamente cerrada. Quizás en algún momento del futuro, el destino volvería a cruzar sus caminos, y entonces podría saber si aquella noche realmente significó algo para ella. Por ahora, tenía un caso que resolver. Pero una cosa era segura: ese encuentro, por más inesperado que haya sido, no quedaría en el olvido. El oficial llegó al lugar donde habían detenido el vehículo sospechoso. Las luces de la patrulla iluminaban la escena con un parpadeo intermitente, proyectando sombras distorsionadas en la calle. Se bajó del auto con una sensación de urgencia, pero manteniendo la compostura. Al acercarse, vio a su compañero junto a otro oficial interrogando al conductor, un hombre de mediana edad con una expresión tensa. Su mirada iba de un lado a otro, como si estuviera calculando sus opciones. Algo en su actitud delataba que no era la primera vez que se encontraba en una situación así. Los documentos del hombre fueron verificados, pero todo parecía estar en orden. Sin embargo, el oficial no podía ignorar la inquietud en su mirada, la manera en que sus manos se aferraban al volante, como si temiera que en cualquier momento lo sacaran a la fuerza del vehículo. ¿Dónde estuvo esta noche?, preguntó con voz firme. El hombre tragó saliva antes de responder. Solo estuve conduciendo, buscando un lugar para descansar. Su tono era inseguro, como si cada palabra estuviera siendo medida antes de salir de su boca. El oficial intercambió una mirada con su compañero. Sabían que muchas veces, en situaciones como esta, la verdad no estaba en lo que se decía,
sino en lo que se evitaba mencionar. Recibimos una denuncia que coincide con la descripción de su vehículo. Continuó el oficial observando cada reacción del sospechoso. El hombre desvió la mirada por un instante y luego intentó recuperar la compostura. No sé nada de eso, respondió, pero su voz tenía una vibración apenas perceptible, como si supiera que estaba caminando sobre hielo delgado. La patrulla tenía acceso a las cámaras de seguridad cercanas, y mientras continuaban la conversación, otro oficial revisaba las imágenes en una tableta. Entonces, algo llamó su atención. Se giró hacia sus compañeros y les mostró la pantalla. Era un video de unos minutos antes capturado en una calle cercana. El vehículo del hombre aparecía en la grabación, y aunque la calidad de la imagen no era la mejor, se podía ver a alguien bajando del asiento del pasajero y alejándose con prisa. El sospechoso vio la grabación y su expresión cambió en un instante. Sus labios se apretaron en una fina línea y su mirada se endureció. No intentó negar que era su auto, pero tampoco dio ninguna explicación. Los oficiales sabían que estaban frente a una pieza clave del rompecabezas, pero aún necesitaban más información. ¿Quién era la persona que bajó de su auto?, preguntó el oficial, inclinándose ligeramente hacia la ventanilla. El hombre permaneció en silencio. Sus dedos tamborileaban contra el volante, una señal clara de su nerviosismo. En ese momento, la radio de la patrulla volvió a sonar. Desde la central, informaron que una mujer había llamado para proporcionar más detalles sobre el incidente. La descripción que dio coincidía con la información que la mujer en la cafetería había compartido momentos antes. «Quiere hablar con el oficial que tomó su testimonio», agregó la voz en la radio. El oficial sintió un extraño escalofrío al escuchar eso. No esperaba que ella volviera a involucrarse, no después de la manera en que había desaparecido sin decir palabra. Con un gesto rápido, le indicó a su compañero que continuara interrogando al sospechoso mientras él se apartaba para responder la llamada. Caminó unos metros y tomó su radio. Aquí el oficial en la escena. ¿Puede repetir lo que dijo la testigo? La voz al otro lado de la línea dudó por un momento antes de continuar. Ella dice que hay algo más que no mencionó antes, algo sobre la persona que vio. El oficial frunció el ceño. ¿Qué es lo que quiere agregar? Hubo un breve silencio antes de que la respuesta llegara. Dice que reconoció a la persona que se bajó del auto. El aire pareció volverse más pesado en ese instante. Hasta ahora, todo indicaba que el conductor era el principal sospechoso, pero si la mujer había reconocido a alguien más, eso significaba que había otra pieza en juego, una parte de la historia que aún no habían descubierto. El oficial sintió una mezcla de frustración y anticipación. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué la testigo no lo había dicho desde el principio? Miró hacia el auto detenido, donde su compañero continuaba presionando al conductor con preguntas. Algo le decía que estaban a punto de descubrir un giro inesperado en el caso, uno que cambiaría todo lo que pensaban hasta ese momento. Tomó aire y respondió a la radio. «Dígale que estoy en camino». Se giró, subió a su patrulla y encendió las luces. Tenía que escuchar lo que la mujer tenía que decir. Lo que aún no sabía era que esa conversación lo llevaría a una verdad mucho más compleja de lo que imaginaba. El oficial condujo con rapidez hacia la ubicación de la testigo, sintiendo que el caso tomaba un rumbo inesperado. Mientras avanzaba por las calles iluminadas por los faroles de la ciudad, su mente intentaba armar el rompecabezas. Si la mujer había reconocido a la persona que salió del auto, significaba que el conductor no estaba solo en este asunto. Pero ¿por qué no lo mencionó desde el principio? ¿Tenía miedo? ¿O había algo más que no quería revelar? Las preguntas se agolpaban en su cabeza mientras el sonido de la sirena cortaba la tranquilidad de la noche. Al llegar al punto de encuentro, vio a la mujer esperándolo en la esquina de una calle poco transitada. Se notaba inquieta, con los brazos cruzados y la mirada recorriendo el entorno como si temiera que alguien la estuviera observando. El oficial estacionó la patrulla y bajó del vehículo con calma. No quería asustarla ni presionarla demasiado,
pero necesitaba respuestas claras. «Dígame exactamente qué fue lo que vio y a quién reconoció», dijo con voz firme pero controlada. La mujer tragó saliva antes de responder. Cuando vi a la persona bajar del auto, al principio no estaba segura, pero luego, cuando me alejé y tuve tiempo de procesarlo, me di cuenta de que lo conocía. Es alguien que he visto antes, alguien que trabaja cerca de mi casa. Sus palabras hicieron que el oficial se inclinara ligeramente hacia adelante, interesado en cada detalle. ¿Puede darme un nombre? O al menos decirme dónde lo ha visto. ¿Exactamente?, preguntó. Ella dudó por un momento, como si decirlo en voz alta hiciera la situación más real y peligrosa. Finalmente, susurró. Se llama Gabriel. Trabaja en un taller mecánico no muy lejos de aquí. El oficial sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un nuevo nombre significaba una nueva pista, pero también significaba que el caso estaba lejos de terminar. ¿Está segura de que era él? ¿Podría haber sido alguien parecido? Insistió. La mujer asintió con determinación. Estoy completamente segura. Lo vi con mis propios ojos. El oficial tomó nota del nombre y la dirección del taller. Necesitaba verificar esta información cuanto antes. Miró a la mujer con seriedad. Si esto es cierto, significa que no solo tenemos a un conductor sospechoso, sino a una segunda persona involucrada. Necesito que me diga todo lo que recuerde sobre él. La mujer suspiró y miró a su alrededor, como si buscara las palabras correctas. Siempre me pareció alguien extraño. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía tenía una forma de mirar que ponía nerviosa a la gente. El oficial asimiló la información. Sabía que su próximo paso era encontrar a Gabriel y averiguar qué papel jugaba en todo esto. Volvió a mirar a la testigo y le preguntó con calma. ¿Sabe si Gabriel tenía alguna relación con el hombre del auto? ¿Alguna vez los vio juntos? La mujer negó con la cabeza. No estoy segura, pero si estaban juntos esta noche, significa que se conocen de alguna manera. Esa respuesta le dio al oficial aún más razones para actuar rápido. Regresó a su patrulla y transmitió la información por radio. Necesito una verificación de antecedentes para un sujeto llamado Gabriel, mecánico en un taller cercano a esta dirección. La voz en la radio respondió casi de inmediato. Recibido. Buscaremos registros y te informaremos en cuanto tengamos algo. Mientras esperaba la respuesta, el oficial sintió que la tensión en el aire aumentaba. Algo en este caso no encajaba del todo. Pasaron solo unos minutos antes de que la radio volviera a sonar. Tenemos algo sobre el sujeto Gabriel. Hay un informe de actividad sospechosa vinculado a su taller. Se reportaron movimientos extraños en horarios inusuales, pero nunca se encontró evidencia concreta. Esa información hizo que el oficial frunciera el ceño. ¿Por qué alguien que parecía no tener antecedentes estaría involucrado en algo así? Encendió el motor y dirigió la patrulla hacia el taller mecánico. Ahora, más que nunca, sabía que cada minuto contaba. Lo que no sabía era que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más oscura de lo que esperaba. El caso no solo se trataba de un insulto racista o un altercado en la calle. Había algo más profundo, algo que aún no lograba ver con claridad, pero estaba a punto de averiguarlo. El oficial detuvo la patrulla a una cuadra del taller mecánico. No quería llamar la atención de inmediato. Desde su posición, pudo ver el edificio, una estructura vieja con un cartel de neón medio apagado y un portón de metal entreabierto. A simple vista, parecía un negocio común, pero algo en el ambiente lo hacía sentir inquieto. Observó la zona durante unos segundos antes de bajar del auto. No había clientes, ni trabajadores a la vista, lo que era extraño para esa hora de la noche. Avanzó con cautela, manteniendo una mano cerca de su arma. El eco de sus pasos resonaba en la acera mientras se acercaba a la entrada. Empujó la puerta con cuidado y se encontró con un taller desordenado, herramientas esparcidas por el suelo y un fuerte olor a aceite quemado. Se quedó en silencio, por unos segundos analizando el lugar. No tardó en notar que la luz de una oficina al fondo estaba encendida. Alguien estaba allí.
Se aproximó a la puerta entreabierta y escuchó voces. Contuvo la respiración y se inclinó levemente para ver el interior sin ser notado. Dentro, dos hombres discutían en voz baja. Uno de ellos, con un overol manchado de grasa, parecía nervioso. El otro, vestido con ropa oscura, se mantenía firme con los brazos cruzados. El oficial entrecerró los ojos. No tenía dudas. El hombre del overol era Gabriel. «No podemos seguir con esto», decía Gabriel con la voz temblorosa. «No después de lo que pasó hoy». «Cállate y escucha», respondió el otro hombre con frialdad. «Si nos descubren, es el fin para los dos». Oficial sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No tenía pruebas concretas, pero estaba claro que estaban hablando de algo ilegal. Dio un paso más cerca, haciendo que el suelo crujiera bajo su peso. El sonido alertó a los hombres dentro de la oficina. Gabriel giró la cabeza bruscamente hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó con pánico en la voz. El oficial no tuvo opción. Empujó la puerta con fuerza y apuntó su arma. «Policía, manos donde pueda verlas». Gabriel levantó las manos de inmediato, pero el otro hombre reaccionó diferente. Sin decir una palabra, sacó un cuchillo del bolsillo y corrió hacia la parte trasera de la oficina. El oficial intentó seguirlo, pero el sospechoso conocía bien el lugar y desapareció entre las sombras del taller. Gabriel, en cambio, se quedó paralizado. «No sé nada, lo juro», dijo con desesperación. «Solo me pidió ayuda con el auto, nada más». El oficial se acercó y lo esposó sin soltar el arma. «Entonces vas a explicarme todo en la estación, con...» Gabriel bajo custodia. Pidió refuerzos por radio. Sabía que el otro hombre aún estaba por ahí, escondido en algún rincón oscuro. Pero lo que más lo inquietaba no era el hecho de que hubiera escapado, sino que, en su breve encuentro, pudo ver sus ojos. No eran los de alguien asustado ni acorralado. Eran los ojos de alguien que todavía tenía un plan, y el oficial estaba seguro de que esa historia aún no había terminado. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.